de los exantemas virales. Esta clase es un poquito más corta, entonces vamos a empezar de una vez. Bueno, entonces la piel puede ser el sitio de manifestación de una enfermedad sistémica o puede ser el sitio donde la enfermedad entra y se manifiesta. ¿Sí me van a entender? Uy, ¿cuál te pasa? Que yo ortopedia no sé nada. Bueno, entonces un exantema viral puede ser resultado de una primoinfección, como puede ser también la piel, la manifestación de otra enfermedad. Bueno, la mayoría de estas enfermedades, no, como ya hablamos de las de vectores, pues no vamos a hablar de esas. Como ya hablamos de las de vectores, pues hay muchas de estas enfermedades que también dan manifestaciones en piel, pero no vamos a mencionar eso, sino sobre todo aquellas que son transmitidas por vía respiratoria. Hay enfermedades que se transmiten por vía respiratoria que dan manifestaciones en piel. Eso es básicamente de lo que vamos a hablar. Bueno, también pueden ser adquiridas por fómites. ¿Saben qué es un fómite, verdad? Un objeto inanimado que está infectado y que puede servir como vehículo de transmisión. Un juguete, las manos, bueno, qué sé yo. Y también por vectores, pero eso ya lo hablamos. ¿Son frecuentes? Sí, son muy frecuentes. Les va a llegar a su consulta cuando estén rotando por pediatría o cuando estén trabajando la señora desesperada porque, doctor, 2 de la mañana, doctor, es que el niño tiene un brote. Sí, les va a llegar. Y uno tiene que llenarse de mucha paciencia, tomar aire, mantener su tapabocas puesto y decir, sí, señor. Bueno, son de difícil diagnóstico clínico. La mayoría son de difícil diagnóstico, pero hay algunas que sí son, como dicen vulgarmente, diagnóstico de portero. Muy fáciles algunas, pero hay otras que no. Por eso dije que vulgarmente que lo decían. Y es muy importante esto. Todos tenemos en la cabeza que los exantemas virales se presentan en la infancia. Y sí, la mayoría se presentan en la infancia, pero no son únicamente en los niños que se presenta esto, y en los adultos es todavía más difícil de diagnosticar, porque son patologías que no se ven en la mente muchas veces como enfermedades que afecten a los adultos. La mayoría de estas enfermedades son autolimitadas, sí, afortunadamente la mayoría de los casos no pasa nada, no tienen tratamiento, solamente, señora, pues espere que le pase porque no puedo hacer nada, ¿sí? Y otras pueden ser graves y mortales, afortunadamente son muy pocas. Los mecanismos de defensa de la piel, pues hay unos mecanismos que son, sobre todo la presencia del sistema inmunológico innato, todas las células que se encuentran ahí, linfocitos T residentes, linfocitos B, células centrales de antígenos, células de NK, mastocitos, todas estas cumplen algún tipo de función, sobre todo para aquellas patologías que ingresan directamente a través de abrasiones de la piel. Muchas de las que vamos a hablar no tienen ese mecanismo, sino que son células que terminan siendo efectoras de infecciones que ocurren en otro lugar, pero que ellas terminan llevando la enfermedad hacia la piel. Bueno, la que sí cumple esto, muchas de estas celulitas que sí se comportan como los primeros receptores de esa enfermedad son aquellas células que reconocen al virus del papiloma humano, que seguramente la doctora Alba les hablará del papiloma hasta la saciedad. Esto siempre se los presento para que se motiven, ¿sí? Y presten atención. Tipos de exantema: morbiliforme o maculopapular. Morbiliforme o maculopapular. Máculo, ¿qué es? Mácula, mancha, como una mancha. Pápula, está elevado, una bolita, digamos así, una pepita, digamos de una manera más sencilla. Maculopapular. Por lo general, este tipo de exantema es palpable. Si ustedes tocan la superficie de esa piel, se siente. ¿Listo? Maculopapular. La siguiente es la rubeoliforme. Rubeoliforme. Típica del paciente con rubeola. ¿Y cómo se describe? Como un exantema rosado o de color salmón, ¿cierto? De color salmón, en los cuales a veces no se distingue con claridad en dónde termina la lesión. Si ustedes ven, aquí hay como que
aquí, pareciera que termina aquí, no, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, entonces como que no se ve muy bien dónde termina la lesión, ¿sí? Por lo general, las lesiones rubeoliformes son lesiones que están localizadas en alguna parte. No es generalizado, no es habitual que las lesiones rubeoliformes sean generalizadas, no más que todo localizadas y a veces son muy pequeñas. Roseoliforme, muy parecido al rubeoliforme. El roseoliforme se ve en una patología que se llama la roseola, de la que vamos a hablar cuando estemos viendo herpes virus. En la roseola también se producen extensiones muy grandes, esta sí es también, o sea, se parece a la rubeoliforme en que no se distingue muchas veces bien los bordes de la enfermedad, los bordes del exantema, ¿sí? Pero afecta casi todo el cuerpo. Un niño con roseola se brota todo, ¿sí? En cambio, en la rubeola puede haber lesiones muy localizadas. Bueno, roseola también, un exantema de color rosado, de bordes muy bien definidos y que se ve por lo general en pacientes con roseola. La siguiente es el exantema urticariforme o urticarial. ¿Urticaria qué es? ¿Qué causa? Señora. La más popular es generalizada. Generalmente sí. La morbiliforme o maculopapular, por lo general, todo el cuerpo. La rubeoliforme, no, todo el cuerpo. La roseoliforme sí. La urticariforme, no. La urticariforme puede ser generalizada o puede ser también localizada, se caracteriza porque produce mucha ganas de rascarse. El siguiente es el vésico ampolloso, vesícula y ampolla. ¿Listo? Son por lo general lesiones que contienen dentro de su interior un material seroso o líquido que no es purulento, porque si es purulento, ¿cómo se llamaría? Pústula. Una pústula, ¿no? Vésico ampolloso. ¿Qué patología han visto que sea vésico ampolloso? El herpes. ¿Qué otra? La varicela. ¿Listo? La varicela. Escarlatiniforme. La escarlatiniforme no es tan frecuente de las infecciones virales, es más frecuente de las infecciones bacterianas, sobre todo de la escarlatina. ¿Que la produce quién? ¿Qué? ¿Quién produce la escarlatina? Dios mío. ¿Qué hay desfibrilador? El Piógenes, el estreptococo Piógenes. Estreptococo Piógenes. En la escarlatiniforme, sí, generalmente el exantema que se produce es muy extendido, ¿sí? No es un exantema de aquí a aquí, no, es toda la extremidad, toda la cara, media cara, no sé, lo que sea. Es muy doloroso, duele muchísimo y la característica semiológica del exantema escarlatiniforme, aparte de que es muy rojo, por supuesto, ¿sí? Es que la piel duele mucho y tiene un aspecto que se llama de piel de naranja. Piel de naranja. Bueno, no es frecuente verla en las infecciones virales, más en las bacterianas. Otro tipo que se llama purpúrico. Purpúrico, ¿qué quiere decir? Que presenta sitios de microsangrado. Entonces, estas lesiones, esos punticos son microhemorragias. ¿Listo? Púrpura, lesiones purpúricas. Y otros que son reticulares, muchos de esos reticulares se confunden con el urticariforme, es decir, que tienen forma como de una red. ¿Bueno? Listo. Entonces, miren cómo diferentes virus pueden dar un mismo tipo de exantema. Por eso el diagnóstico es difícil. Porque el maculopapular no puede dar un adenovirus, un enterovirus. Toda esta clase de virus pueden dar manifestaciones muy parecidas. Bueno, y hay diferentes virus que, por ejemplo, pueden producir un exantema maculopapular y al mismo tiempo pueden producir un exantema purpúrico, por ejemplo, el adenovirus. El adenovirus puede producir lesiones maculopapulares y también lesiones purpúricas. Entonces no es tan sencillo como parece. El primer virus que vamos a hablar es de la familia de los Paramyxoviridae. Paramyxoviridae. Bueno, los Paramyxoviridae, por eso era tan importante que recordaran
o que les explicara lo del RNA del sentido positivo o negativo, los paramixoviridea, ¿qué significa paramixoviridea? Para al lado de mixo, quiere decir moco o mucina, ¿sí? Virus que están al lado de las células que producen moco. ¿Listo? Por tanto, los paramixoviridae, ¿por dónde ingresan? Por vía respiratoria. Bueno, por vía respiratoria, o por la conjuntiva o por la boca. Paramixoviridae. Son virus RNA de polaridad negativa, es decir, ese genoma no puede ir directamente a la síntesis de proteínas, tiene que convertirse a un RNA de sentido positivo. Y como es un RNA que pasa a una RNA, ¿qué creen que tiene aquí? Una polimerasa. Tiene su polimerasa. Incluye polimerasa. Polimerasa incluye. ¿Sí? Pero dentro del ARN. O sea, dentro de la nucleocápside traen su polimerasa para que cuando lleguen a la célula hospedera puedan multiplicarse. ¿Listo? Bueno, lo mismo que los flavivirus, la NS5. Bueno, tiene su propia polimerasa. el código, Ya la tienen. pero sintetizada. Ya, sintetizada, por eso. Polimerasa incluye. ¿Cómo? En los otros no estaba sintetizada. En los otros sí, también. O sea, la NS5. Ah, no, en los otros no, perdón, sí tienen razón. Sí, en los otros no. Son virus que tienen envoltura, es decir, que tienen una membrana lipídica que no se recubre. Son esféricos o pleomórficos. Los virus que tienen envoltura, los que tienen membrana lipídica, ¿sí? Son virus que son más susceptibles de poder inactivarse con medidas tan simples como lavarse las manos o con el uso de desinfectantes o de jabones, ¿sí? Por eso cuando uno le dice, Señor, si tiene gripa, lávese las manos, ¿sí? Porque en lavarse las manos, el proceso, estas membranas lipídicas pueden sufrir un proceso de saponificación, así como cuando uno tiene las manos como untada de grasa y se echa agua, lo mismo, esa grasa, ese tejido lipídico se puede inactivar. Por eso es importante el lavado de manos cuando uno tiene una patología respiratoria, por ejemplo, o echarse al cuerpo. ¿Ves? Bueno. Entonces, estos paramixoviridae tienen dentro de su nucleocápside estas proteínas que son la ribonucleoproteína. La ribonucleoproteína tiene el genoma viral, RNA de sentido negativo, la proteína de la nucleocápside y la polimerasa asociada. Esa ya la traigo. ¿Listo? Y también tiene, tiene otra serie de proteínas, como por ejemplo las proteínas, grandes proteínas o proteínas largas. Y dentro de la envoltura se encuentran las glicoproteínas de un receptor que son muy importantes, la hemaglutinina y la neuraminidasa, y otra que es la proteína de fusión. En los ortomixovirus también existe la hemaglutinina y neuraminidasa y la proteína de fusión, pero a diferencia de los ortomixovirus, en los paramixovirus, esta hemaglutinina y neuraminidasa y la glucoproteína de fusión no tienen una terapéutica establecida. En los ortomixovirus, es decir, en los virus influenza, sí está establecida. Entonces, aquí en este dibujo pues, se observa un poquito mejor todo lo que conforma el virión. Entonces tenemos la proteína de fusión, que ya imaginarán para qué funciona, la proteína de la nucleocápside, la proteína de matriz que recubre el interior de la nucleocápside, la hemaglutinina, la proteína larga, que muchas veces es la que está asociada a la polimerasa, y la fosfoproteína. Muchas de estas cumplen funciones como antígenos. Y así se distribuye el genoma de los paramixoviridae. Entonces, hacia el extremo 3' se encuentran las proteínas, que son las proteínas estructurales, y hacia el extremo 5' se encuentran las no estructurales. ¿Bueno? El ciclo de replicación es muy parecido a lo que ya vimos en lo otro. Esperen que se los muestre en la de sarampión. Esta gráfica no entra mejor. Aquí se ve un poquito mejor. Ese es la replicación del virión, del sarampión, que es básicamente el paramixovirus que más nos interesa en este caso, de exantema.
porque en virus respiratorios hay otros. Entonces, el receptor es una familia de receptores que se abrevian con esta sigla, SNAM. El más conocido es el CD150. Entonces, existe una unión a su receptor a través de la proteína de fusión, ¿sí? Se libera, la membrana lipídica queda en la membrana de la célula eucariota, se libera acá el genoma en el citoplasma, y esta ribonucleoproteína que contiene a la polimerasa activa la síntesis de RNA mensajero. Recuerden que este es un RNA, sentido 3', 5', luego se sintetiza moléculas de RNA de sentido 5', 3', que luego van a servir como molde para crear nuevas moléculas 3', 5', y otras que van a ir a la síntesis de proteínas. ¿Claro o no? ¿No? ¿Difícil? ¿Otra vez? Bueno, tranquilos, no importa. Recuerden, el genoma es de sentido 3', 5'. ¿Qué hace uno con eso? Nada. Con eso no se puede hacer nada. No puede ir a la síntesis de proteína, no se puede hacer nada. Recuerden que dentro del genoma de los paramyxovirus está su propia polimerasa. Esa polimerasa que hace que a partir de esta cadena 3', 5', ¿sí?, se sintetice una de 5', 3'. Eso no ocurre en las células eucariotas, eso solamente ocurre en este tipo de microorganismos, de patógenos. ¿Bueno? Se sintetiza moléculas 5', 3'. Y esas moléculas 5', 3', ahora sí sirven para algo. Unas van a la síntesis de proteínas, unas se meten al ribosoma y producen las diferentes proteínas estructurales y no estructurales, y otras van a servir como molde para que esta misma polimerasa sintetice cadenas de sentido 3', 5', que son las que se van a empacar en los nuevos viriones. ¿Sí? ¿Has claro? Okay. Exactamente igual aquí. Está en la síntesis de proteínas, ocurre en los ribosomas, ocurren cambios post-transcripcionales y post-traduccionales, ¿sí? Tanto en el aparato de Golgi como en el retículo endoplásmico ocurre la glicosilación de muchas de estas proteínas y finalmente ocurre el ingreso del virus. Estos virus suelen ser citolíticos, es decir, la célula que infecta la destruye, ¿bueno? Son virus por lo general citolíticos. Efectivamente, el que más nos interesa en este caso es el virus del sarampión. Esa hebra de RNA inicial puede ser usada muchas veces después. No lo sé. No sabía darte respuesta. Así esa hebra puede servir como molde para muchas. No lo sé. No lo sé. Pensaría que sí. Ahora, esas moléculas que quedan, por ejemplo, de 5', 3', que sirven como molde para las 3', 5', que se van a empacar, ¿qué pasa con esas moléculas? Esas moléculas 5', 3', pueden empacarse, digámoslo así, dentro de unos viriones, pero se sabe que esos viriones no son infectivos. ¿Y servirían para su proteína? No, tampoco. Pero, como te decía, no se conoce cuál es la señal que dice usted va para la síntesis de proteína o usted va para la síntesis de nuevas moléculas. Eso no se conoce, ¿sí? Y muchos de esos nucleótidos, las propias enzimas celulares destruyen esas cadenas y quedan como un material listo para utilizar nuevamente, como un ciclo como un reciclaje, digámoslo así, ¿vale? Bueno, entonces el que más nos interesa en este caso es el sarampión, el measles, sarampión o measles. Es una de las enfermedades infectocontagiosas de lo más contagioso que hay, es el sarampión. Cuando ocurre una exposición a una persona con sarampión, una persona que no está protegida, que no está vacunada o que no ha tenido sarampión, tiene un 90% de probabilidades de infectarse, incluso estando a más de 1 o 2 metros de distancia de esa persona. La tasa de ataque que tiene el sarampión es del 90%, es decir, de 10 personas no vacunadas que se exponen a un caso de sarampión, 9 se infectan.
Es muy alta la tasa de replicación. Una sola persona puede incluso afectar, una sola persona puede infectar a casi 18 personas. Bueno, el exantema que se presenta en el sarampión es un exantema maculopapular generalizado. Y clásicamente los síntomas que presenta esta persona son tos, coriza, con o sin conjuntivitis. Y esta conjuntivitis no es purulenta, es decir, no hay secreción purulenta en los ojos. ¿Listo? ¿Qué es coriza? ¿Qué es coriza? ¿Señora? Es un nombre bonito para decir que tiene mocos. Coriza. Bueno, coriza es rinorrea. Lo que pasa es que el término coriza se ha reservado mucho para decir que el paciente tiene sarampión. Bueno, si usted dice un niño con bronquiolitis por virus sincicial respiratorio tiene coriza, todos nos ponemos nerviosos. Porque el término coriza casi que de manera automática se asocia con sarampión. Bueno, entonces úsenlo solamente cuando se refieran a la posibilidad de tener un caso de sarampión. De resto digan rinorrea o moco, no pasa nada. Bueno, con o sin conjuntivitis, es decir, con o sin irritación de la mucosa conjuntiva. Y hay otra característica muy importante que tiene el sarampión, y es que cursa con una cosa que se llama el enantema. ¿Qué es enantema? ¿Han escuchado qué es enantema? Enantema. Enantema. Exantema ya saben qué es, el brote en la piel. Y el enantema, inflamación de las mucosas de dónde? De la boca. Enantema. La inflamación de la mucosa yugal, la inflamación de la úvula, la inflamación del paladar, la inflamación de la lengua, la inflamación de las encías. Eso se llama enantema. Bueno, muchas de esas patologías cursan con enantema. El sarampión es una de esas. Bueno, en esta lámina lo que les quiero mostrar es cómo ocurre la infección tanto de manera temprana o como de manera tardía. De manera temprana, la infección se adquiere por vía respiratoria, sea por nariz, por boca o por la conjuntiva, e inicialmente el virus se localiza en los ganglios linfáticos cercanos al sitio de inoculación, por ejemplo los ganglios linfáticos del cuello, los ganglios linfáticos supraclaviculares o los ganglios linfáticos axilares, pero también puede alcanzar los ganglios y todo el tejido linfoide que tengamos en los pulmones, y también las diferentes células, por ejemplo las células, los macrófagos alveolares también se pueden infectar. Bueno, durante esta primera fase el paciente está infectado pero no tiene ningún tipo de síntomas. Sin embargo, la persona ya puede estar excretando también, porque empieza a ocurrir la multiplicación del virus en todo este tejido, y en las células epiteliales también puede estar excretando el virus de forma asintomática y puede infectar a otras personas. Y en una fase tardía, cuando ya ocurre una segunda viremia, así se llama, una segunda viremia, ¿sí? A partir de estas celulitas que están infectadas, ocurren manifestaciones también, ¿en dónde? En la piel. Se infectan en esa segunda viremia, el virus se replica en los ganglios linfáticos de todo el organismo, incluyendo órganos como el hígado o el vaso, ¿sí? Todo el tejido asociado a mucosas del intestino, el GALT, ¿sí? Y también da manifestaciones en piel. Es en esta segunda fase cuando estos virus infectan a esas células residentes que se encuentran en las capas de la dermis o de la subdermis, y ahí es cuando se dan las manifestaciones de la piel. Voy a pasar esta lámina, que esta es un poquito más clara. Y clínicamente, ¿qué es lo que observamos? Primero, los pacientes presentan un episodio de fiebre alta, fiebre muy alta, incluso fiebre hasta más de 40-41 grados, sobre todo entre el cuarto o quinto día de enfermedad. Aparece un exantema que desaparece también, que relativamente rápido, pero esta es la característica patognomónica del sarampión. Esto ustedes lo ven con toda seguridad, es un sarampión. Las manchas de Koplik, así se llaman, las manchas de Koplik. ¿Bueno? Las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik duran muy poco tiempo, más o menos 3 o 4 días, observan. De resto, la persona puede tener todas las manifestaciones, no observarse las manchas de Koplik y pasarse por alto el diagnóstico. Ya luego vamos a ver qué son las
manchas de Koplik. La conjuntivitis está en casi toda la duración de la enfermedad, lo mismo la coriza y la tos. Bueno, por lo general es una tos seca, es una tos que no se asocia a la presencia de expectoración purulenta ni nada de estas cosas. Entonces vemos como, por ejemplo, las manchas de Koplik se encuentran en la fase prodrómica. ¿Saben qué es prodromo? Prodromo son los síntomas inespecíficos de algo, ¿sí? Una fase prodrómica, me duele el cuerpo, como que me duele la cabeza, no me siento muy bien, como que no me siento bien, pero no sé qué tengo, no sé qué me va a dar. Lo van a escuchar mucho y seguramente lo han escuchado en sus familiares. Hijito, no me hallo. ¿Ya han escuchado ese término? Hijito, no me hallo, porque no me siento. Eso, no me hallo es los síntomas prodrómicos. No sé qué tengo, pero sé que algo tengo. Los síntomas prodrómicos, miren que durante los síntomas prodrómicos ya se encuentran las manchas de Koplik. Pero miren que no dura mucho tiempo. ¿Sí? Más o menos 3 o 4 días. En la fase de exantema, en la gran parte de la fase de exantema, ya las manchas no están. Las manifestaciones, sí, las manifestaciones o las complicaciones más graves, la mayoría de los pacientes con sarampión no presentan ningún tipo de evolución grave, pero las diferentes complicaciones, cuando se presenta un sarampión grave, es prácticamente mortal, es una cosa muy grave. Bueno, manifestaciones o complicaciones potencialmente manejables, una otitis media, bueno, eso se maneja con analgésicos, de pronto se hay con infección bacteriana con algunos antibióticos, pero las más graves son la neumonía, ¿sí? La neumonía y otra que es muy grave, que se llama la encefalomielitis diseminada aguda, que se conoce en inglés con la sigla de ADEM. Bueno, hay casos reportados, aunque nunca he visto un caso de esos porque eso se ve en algunos adultos. La complicación a largo plazo de la infección por sarampión se llama la panencefalitis esclerosante subaguda. Ténganlo ahí en la memoria, anótenlo por ahí. Nunca he visto un caso de eso, seguramente cuando lo noten por medicina interna lo van a ver. Panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Bueno? El problema o por qué se complican las personas o los pacientes con sarampión es el siguiente, que el virus tiene tropismo por ese receptor, el CD150, que también está en los linfocitos T de memoria y en los linfocitos B. Entonces, ese receptor hace que las células de memoria se mueran. Se activan las cascadas de apoptosis o la propia respuesta inflamatoria, o como les comenté, son virus que son citolíticos, matan esas células. Por tanto, las células de memoria, incluso los linfocitos B vírgenes, los linfocitos TCD4 vírgenes, se mueren. Entonces, muchas de estas personas que se complican terminan con coinfecciones bacterianas o con reactivaciones de enfermedades latentes como la tuberculosis latente, ¿sí? Después de un sarampión. Bueno, porque las células de memoria se mueren. Entonces, muchos de estos pacientes que sobreviven al sarampión hay que revalorarlos y volver a tomar anticuerpos contra tétanos, contra la difteria, casi que volverlos a vacunar, porque todos los anticuerpos que tenían de infecciones previas o de vacunas previas desaparecen. ¿Listo? Entonces, estos son los diferentes efectos que produce el virus para causar la inmunosupresión. ¿Y qué queremos ver en esta lámina? Miren los colores. El recuento de linfocitos en las enfermedades subclínicas, que son la minoría, la mayoría de las personas con sarampión tienen síntomas, el recuento de linfocitos cae muy poco. Inicialmente, cuando ocurre la infección, caen los linfocitos que son residentes en los ganglios linfáticos disminuyen, ¿sí?, su cantidad, pero después se activa la respuesta inmunológica para que aumenten y persistan dicha respuesta durante toda la vida. En los casos leves caen un poquito más, en los casos moderados caen un poquito más y en los casos severos la linfopenia es casi que absoluta. Y recuerden, la linfopenia es un factor de riesgo muy importante para la aparición de enfermedades oportunistas. Bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de virus de inmunodeficiencia humana. En la parte B, ¿qué vemos? Pues en rojo, lo severo. Las personas con sarampión severo pues tienen cargas virales mucho más altas y mucho más prolongadas a lo largo
de la evolución de la enfermedad. Leve, moderado, severo, pues por supuesto tienen menos cargas virales. ¿Qué vemos aquí? La respuesta inmunológica específica. En los casos severos, lo que está en rojo, vemos como la respuesta inmune específica es muy pobre. ¿Por qué? Porque el virus mató todo lo que encontró lo mató. Mientras que en los casos leves o moderados, la respuesta inmunológica dura más, hay más respuesta y es mucho más duradera, ¿no? Y en esta última, lo que queremos ver es cómo ocurre la destrucción de los linfocitos CD150. En las infecciones severas, generalmente lo que ocurre es una destrucción de todas las células que expresan ese receptor CD150, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ocurre, eso es una lámina muy resumida, en la cual vemos cómo la inmunidad inducida por la infección por el sarampión y la inmunosupresión. Entonces vemos cómo durante los primeros días, que es cuando ocurre el rash, en aquellas personas que son susceptibles, vemos cómo el recuento de linfocitos cae, ¿sí? Y se mantiene bajo, puede que se recupere un poco, pero puede durar mucho tiempo abajo, y esto hace que la persona se vuelva susceptible. Si sobrevive, por supuesto, la susceptibilidad a las infecciones pues va a ir disminuyendo con el paso del tiempo a medida que se va recuperando el recuento de los linfocitos. Y en aquellas personas que responden adecuadamente, vemos cómo nuevamente nuestro amigo el interferón gamma está por ahí metido, ¿sí? El interferón gamma es sin dudas el pilar de la respuesta de muchas infecciones ante las infecciones virales. Vemos cómo la respuesta inmunológica produce niveles adecuados de anticuerpo que persisten durante toda la vida, ¿sí? Y también esta respuesta inmunológica hace que los linfocitos residentes que se encuentran en los ganglios linfáticos sirvan como un reservorio ante nuevas exposiciones, ¿vale? Ahora veamos manifestaciones clínicas. Estas son las manchas de Koplik. Acto de fe, pero aquí hay unos punticos blancos donde drena la glándula parótida, donde está el conducto de Stenon. En la salida del conducto de Stenon se observan esos punticos blancos. Aquí vemos otras. Esas son las manchas de Koplik. Bueno, muy específicas, pero que si uno no examina la boca, pues se le pasa. Bueno, las manchas de Koplik. Y estos son casos de exantema, pues de lo que se ve en los pacientes. El exantema maculopapular generalizado, esto en un niño, esto en una mujer adulta, y esto en los casos más graves, esto es un caso pues tomado de una revista británica, en la cual aparece las lesiones que puede producir, pueden ser tan extensas que puede producir una descamación tan grave de la piel que esto se parece a una quemadura, un paciente que se está comportando como un paciente quemado, un paciente cuyo tejido epitelial en la piel está completamente destruido, y esto es la puerta de entrada para lo que quiera, cualquier tipo de infección bacteriana, ¿vale? Tratamiento es sintomático. El tratamiento es sintomático. No, una persona con sarampión no hay que darle, tómese esto para que se le quite el sarampión. No, eso no lo hay. Hay publicaciones que soportan el uso de la vitamina A. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes presentan manifestaciones en piel y mucosas, y la vitamina A es importante para mantener la integridad de la piel y las mucosas. Yo no me sé las dosis de la vitamina A, eso se calcula de acuerdo al peso y de la edad del paciente, ¿sí? Eso no tiene que revisarlo los médicos, porque eso no es tan fácil de memorizarlo. Sin embargo, lo más importante es la vacunación. Bueno, la vacunación contra el sarampión es a partir de una cepa original que se llama Edmonton, así se llama esa cepa, y diferentes manipulaciones que se han hecho de acuerdo al laboratorio que la produce, pues recibe uno u otro nombre comercial. La vacunación contra el sarampión está indicada a partir del año de edad y hace parte de la vacuna triple viral. La vacuna triple viral tiene sarampión, rubeola y parotiditis. Bueno, está indicada en nuestro plan de vacunación a partir del año. La segunda dosis se coloca a los 5 años de edad, pero actualmente se está colocando un poco más antes porque existe riesgo de sarampión en nuestro país.
hace unos 4 o 5 años se reportó un brote de sarampión aquí en Colombia y de hecho hubo muchos casos en Bogotá de población migrante que no estaba vacunada. Entonces, ¿qué tocó hacer? Adelantar la dosis de sarampión a los 3 o 5 años, puesto que un grupo de riesgo de presentar complicaciones pues, son los lactantes, son los niños, ¿no? Pero en aquellas personas que están contraindicadas la vacuna, niños menores de 1 año, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de inmunodeficiencia, sobre todo celular, como por ejemplo VIH no controlado o alguna inmunodeficiencia primaria de tipo celular, déficit de linfocitos TCD4, déficit de linfocitos TCD8, déficit de linfocitos NK, esos pacientes, si se exponen a la varicela, al sarampión, esos pacientes no se pueden vacunar. Esos pacientes deben recibir inmunoglobulina profiláctica. Y es una inmunoglobulina general. Hay unas inmunoglobulinas específicas para cada patógeno, ¿sí? Hay inmunoglobulina para tétanos, inmunoglobulina para la rabia, inmunoglobulina para la varicela, pero contra sarampión no lo hay, ¿sí? Entonces, esos son esos pacientes que deben recibir esto. Esta lámina me llamó mucho la atención. Esto es del año 2023. Esto fue tomado de la misma lectura, esto lo tomé de una lectura de una publicación española, de una publicación española. Miren cómo países que se denominan desarrollados tienen casos de sarampión. Francia, Alemania, Polonia, incluso países nórdicos, Suecia, Dinamarca, han reportado casos de sarampión. Eso es del año pasado. Y miren, Venezuela y Ecuador no hay información sobre los casos de sarampión. ¿Por qué? O porque no hay, o porque los hay, pero no lo reportan. Eso, por supuesto, nos coloca a nosotros, como vecinos de estos países, en una situación de riesgo, ¿verdad? Por eso es importante seguir vacunando contra el sarampión. Esta es específica de Europa. Esta lámina es específica de lo que se observa en Europa. Lo mismo, datos del año pasado. ¿Qué observamos? Los países nórdicos, miren, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, todos estos países reportan casos de sarampión. Bélgica reporta casos de sarampión. En Bélgica y en Francia están las casas matrices de Glaxo, Pfizer, de todas esas empresas de vacuna. Y curiosamente en esos países mucha gente no se vacuna. Bueno, por supuesto los países de Europa Oriental, por ejemplo Rumania, todos estos países que hicieron parte del bloque soviético, pues no tienen mucha información, no se reporta mucha información. Austria, que es un país desarrollado, miren la cantidad de casos que hay, más de 20 casos por millón de habitantes. Luego de Austria, pues debe ser muy rico, yo no he ido, pero pues si uno va vacunado, pues va más tranquilo, ¿sí? Islandia, Portugal, pues esos casos no reportan. Y esta gráfica, lo que les muestro es el porcentaje de cobertura de la primera dosis de vacuna contra el sarampión. Nuestro país tiene un porcentaje de vacunación de más del 90%. ¿Listo? Lo mismo, puede que haya un porcentaje de vacuna muy alto en estos países, pero estos son datos ya un poquito viejitos, 2015, estos 2015, aunque fue tomado de una lectura del 2017. Pero miren todos estos países en los que o no hay datos o definitivamente las tasas de infección son muy altas, ¿no? Entonces, una persona puede ir perfectamente en menos de 24 horas de un país como, no sé, Sudán del Sur, llegar a Colombia, ¿sí? Claro. En cuestión de 24 o 36 horas, como un vuelo de Europa, de Europa a Bogotá, ahí llegó con su varicela o con su sarampión incubado, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar en riesgo. ¿Por qué? Por la facilidad de las migraciones, ¿verdad? La rubeola. La rubeola hace parte de los tobacillidea, pero no es de los alfa virus, ¿se acuerdan? Sino de los rubivirus. La única especie es el virus de la rubeola. El virión es un virión esférico cubierto, tiene una membrana y su RNA es de sentido positivo, ¿verdad?
Nuevamente, vemos aquí, ¿recuerdan con lo del chikungunya? ¿Vemos? En el extremo 5' están sobre todo los genes que finalmente son traducidos a las proteínas no estructurales, y tenemos las proteínas estructurales, que es el extremo 3', donde se encuentra la cola D o la A, y ocurren diferentes rupturas, diferentes segmentaciones, donde aparecen las diferentes proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? La mayoría de las personas que se han infectado por rubéola no presentan ninguna manifestación particular o es algo muy leve. En las personas por demás inmunocompetentes, por demás sanas, la rubéola no causa mayor problema. Tiene un periodo de incubación prolongado, es decir, un periodo en el cual desde que ocurre la infección hasta que se manifiestan los síntomas pueden pasar perfectamente 2 a 3 semanas. Durante esas 2 a 3 semanas, la persona puede estar excretando el virus y estar infectando a otras personas. La infección también ocurre por vía respiratoria. En las viremias primarias se establece la latencia del virus en los ganglios linfáticos del sitio de entrada. ¿Se me va a entender? Y en la viremia secundaria es cuando se presenta la diseminación del virus en los órganos linfoides lejanos al sitio de inoculación, y es cuando más síntomas hay. ¿Vale? Bueno, entonces, el exantema es el exantema rubeoliforme. Ahorita vamos a ver fotos, recuérdenlos. Pero los síntomas que se presentan en las personas por demás inmunocompetentes son las adenopatías y el dolor articular. Dolor articular, mire, igualito que el chikungunya. Dolor articular, ¿bueno? Dolor articular. Y aquí vemos cómo cuando ya se empiezan a presentar los síntomas es cuando empiezan a aparecer los anticuerpos. Pero mire, cuando los síntomas están presentes, muchos de estos anticuerpos todavía no están en títulos altos. Puede que si tomamos, por ejemplo, una serología para rubeola cuando tenemos dolor articular, todavía está negativo, eso no puede pasar el diagnóstico. Por eso muchas veces, ante la persistencia o ante la sospecha de que el paciente pueda estar infectado, debemos repetir esos laboratorios 1 o 2 semanas después. ¿Será que podríamos repetir lo de la viremia primaria y secundaria? Pues, a ver, en las viremias primarias, el virus ingresa y se establece como latente en los sitios, en los ganglios linfáticos cercanos al sitio de inoculación. Esos ganglios linfáticos del cuello, de la zona cervical posterior, supraclaviculares, en la garganta, o en las amígdalas son tejido también linfóide. ¿Qué ocurre en esa viremia primaria? En esa viremia primaria ocurre más que todo el reconocimiento de ese patógeno y empieza a producir algunas citoquinas, ¿bueno? Pero todavía no se ha estimulado del todo el sistema inmunológico, sobre todo el que tiene que ver con la síntesis de los anticuerpos, ¿sí? Es decir, esto es más que todo como una respuesta casi que nula, ¿sí? La persona no presenta síntomas, pero cuando ocurre la viremia secundaria, en esta viremia secundaria el virus ya se establece en ganglios o en tejidos linfoides alejados del sitio de inoculación. Por eso muchos de estos pacientes presentan dentro de los síntomas, o cuando se examina, el hígado y el vaso grande, ¿sí? Pero el virus entra por acá, por la nariz, por la boca, ¿verdad? Y en estos casos de viremia secundaria es cuando ya empiezan a aparecer los síntomas más claros. Como les mencioné, en las personas por demás sanas, en la infección adquirida postnatal, la rubeola pues no produce mayor cosa, ¿sí? Artritis, sí, dolor articular, el exantema y esto, malestar general sí, pero por lo general no produce nada particular. El problema es esto, el síndrome de rubeola congénita. Síndrome de rubeola congénita. La infección que ocurre por el virus de la rubeola en las mujeres embarazadas durante el primer trimestre de la gestación puede producir esto que se llama el síndrome de rubeola congénita y que se considera que cumple la siguiente tríada: sordera neurosensorial, anomalías oculares, dentro de esta las cataratas,
o la retinopatía pigmentaria, y la otra, el glaucoma también, y la otra es la cardiopatía de tipo persistencia del ductus arterioso, o ductus arterioso persistente. ¿No? Entonces, esta triada se conoce como el síndrome de rodera congénita o el síndrome de Greg. ¿Listo? Síndrome de Greg, así se llama. Hay otros niños que, aparte de esto, presentan focos de hemocitopoiesis extramedular, que se llaman produce un exantema que se llama así, blueberry muffin, ¿sí? Como lo que venden en Oma, en tostado, así como que está así como con esas pepitas moraditas, ¿sí? Así se llama, blueberry muffin. Son niños que también presentan retardo del crecimiento intrauterino, y no todos, pero pueden también presentar microcefalia, retardo mental, y pueden presentar hepatoesplenomegalia, ¿okay? Como lo de la secundaria. Entonces, este es el exantema que se ve en las personas por demás sanas. ¿Listo? Miren las adenopatías que presenta este bebé en la zona cervical posterior, de los ganglios posteriores, y el exantema que se presenta en las personas por demás sanas. Pero esto es lo que se presenta en el síndrome de Greg, en la rodera congénita. Las cataratas, eso se te ve con blueberry muffin, lo que le decía, todos estos punticos morados que se ven ahí, son focos de hemocitopoiesis extramedular, es decir, sitios donde ocurre síntesis, donde se encuentran precursores de la línea eritroide y de la línea, sí, sobre todo de la línea eritroide, que están por fuera de la médula ósea. Las cataratas, los efectos cardíacos, como les mencioné, la persistencia del conducto arterioso y la sordera neurosensorial. Bueno, lo que siempre les pregunto, los que ya conocen la pregunta, por favor, no respondan. ¿Cómo se da cuenta una señora o cómo se da cuenta alguien que un niño recién nacido no escucha? ¿O cómo se da cuenta con el paso del tiempo que un niño no escucha? Muchos de estos niños nacen morfológicamente perfectos. Su cabeza bien, buen peso, buena talla, buen apta, ustedes verán que es un apta perfecto. No tienen esto, corazón bien, pero el niño no escucha. ¿Cómo se da cuenta? El niño no escucha. Pues hay un examen que hacer una maquinita que hace. No maquinita, ¿cómo se da cuenta la mamá? ¿Por qué consulta a la mamá? No. ¿Pero por qué? No habla. Porque no habla. Porque el niño no habla. Porque va creciendo el niño y dice mamá, papá, tete, popó. O sea, el niño no dice nada. Sonidos que nadie entiende, porque nunca ha escuchado. ¿Señora? Pues si lo pellizca, seguramente sí. Pero, o sea, porque contigo los niños, o sea, no asocian que puede llamar realmente no se habla. Bueno, precisamente ese era el problema, ¿sí? Que muchos de estos diagnósticos se hacían de forma tardía, después de 2 años, cuando el niño ingresa a las guarderías, a esto se da cuenta que el niño no obedece órdenes, una de las cosas que decía, ¿sí? El niño no obedece órdenes, o que el niño sigue teniendo actitudes de un neurodesarrollo muy atrasado. Un bebé de 5 o 6 meses puede señalar lo que quiere, no sé, 8 meses, ¿no? El bebé de neurodesarrollo no sé mucho ya, pero quiero eso, ¿sí? Entonces uno le dice, tete, y el niño sigue señalando. Cuando él dice tete, dice, cuando no escucha, ¿sí? Pues el niño no habla, ¿sí? Como si yo te dijera, tú sabes decir una palabra no sé, en islandés, ni idea, porque nunca lo he escuchado. Si nunca lo has escuchado, pues no puedes hablarlo, puedes imitarlo, ¿sí? Entonces, por eso, ahora sí, lo que nuestro compañero decía, antes del mes de edad, a todos los niños se le debe hacer potenciales evocadores auditivos para saber si el niño escucha, ¿no? Entonces, estos chiquitines
son niños que presentan, pues, cuando son morfológicamente normales, pues el pronóstico neurológico es malo por ese problema que tienen. Bueno, la rubeola, pues afortunadamente ha bajado muchísimo la presentación de esta patología en nuestro país porque también está incluida dentro de la vacuna triple viral. Bueno, vamos a hablar del parvovirus ahora. El parvovirus, esta sí es un poco más frecuente de ver, el parvovirus B19 es un parvovirus exclusivo de los humanos, no es el parvovirus de los perros ni el parvovirus de otros vertebrados. ¿Sí? El parvovirus de los animales no le da a los humanos y el de los humanos no le da a los animales. Se llama parvovirus porque es un virus muy pequeño, es uno de los más pequeñitos. Estos virus tienen un diámetro muy pequeñito de 20 a 25 nanómetros y pertenecen a la familia Parvoviridae, de los cuales se han escrito dos géneros, pero el que nos interesa en este momento es el eritrovirus. Y ya con esto se dan cuenta cuál es el blanco de este virus. ¿Cuál? Los glóbulos rojos, ¿sí? Los precursores eritroides. Bueno, es un DNA de cadena sencilla, cápside picosadélica que no tiene cubierta lipídica, por tanto son resistentes a la desecación, a los desinfectantes y todo este tipo de cosas. Bueno, se las muestro mejor en esta lista. Entonces, miren esto. Aunque no se describe con claridad en las cadenas de DNA, si es 5' 3' de los virus, en los seres eucariotas, sí. Miren cómo hay diferentes proteínas que son estructurales y no estructurales, cuyos marcos de lectura están sobrepuestos uno sobre otro. Por ejemplo, esta proteína, este marco abierto de lectura BP2, una proteína estructural que se llama BP2, ¿sí? Está contenida dentro de estos marcos de lectura. Entonces, esto ha hecho muy difícil la interpretación de la lectura de estos marcos abiertos de lectura. La interpretación de esto ha sido muy difícil porque no se conoce con precisión por qué estos están incluidos aquí y en qué momento las polimerasas arrancan o terminan. Y de muchas de estas proteínas no se conoce cuál es su función. ¿Bueno? El ciclo de replicación es un poquito complicado, pero se los voy a explicar así rápidamente, como que les digo yo. No hay un cablecito por ahí que sobre, ¿no, verdad? O de pronto sí. Si quieres, desconéctame ahí, por favor, un segundito. Gracias. Entonces, el ciclo de replicación, ustedes lo ven ahí muy complicado y sí, la verdad que sí lo es. Pero entonces lo voy a hacer con esto. El ciclo de replicación, como les expliqué, el genoma es el que no me alcanza el brazo. Es una sola cadena de DNA. ¿Pero qué hace uno con una cadena de DNA? Pues nada. ¿Sí? Entonces, como lo ven ustedes ahí, la replicación del genoma y la multiplicación del virus ocurre en el núcleo. En los otros que hemos visto, no hemos visto ninguno en el núcleo porque este es un virus DNA. Bueno, entonces, esta cadena de DNA, gracias a la polimerasa celular, la polimerasa de la célula eucariota, lo que hace es lo siguiente. Los extremos los dobla, ¿sí? Y forma esto en un extremo. Esto es un NASA, que es lo que ven aquí. ¿Listo? Y la DNA polimerasa lo que hace es que completa, porque toma estos nucleótidos como un molde. Entonces, finalmente, ¿qué se logra? Se logra una cadena de DNA que inicialmente pareciera circular y después, por las diferentes nucleasas, ¿qué hace? Se corta acá y se corta aquí, y entonces terminan dos cadenas de DNA. ¿Listo? Esa es la manera más sencilla de poder explicarlo. Ahora, la RNA polimerasa de la célula eucariota, ahora sí interpreta esto como una cadena de DNA doble, ¿sí? como el genoma que tenemos nosotros, y que hace polimerizarlo y pasarlo a RNA, y ese RNA
Uno va a la síntesis de proteínas y el otro de RNA va ¿a qué? No, este sí va a toda la síntesis de proteínas. Porque a partir de estas cadenas, la DNA polimerasa vuelve a producir nuevas cadenas de DNA sencillo para poder ser empaquetado en los nuevos viriones. ¿Listo? Bueno, eso es lo que les quería mostrar con esta gráfica. Bueno, ay, qué pena, ¿me ayudas otra vez a conectarlo? ¿Cuál sería la primera polimerasa que termina de completar el virus? No, son polimerasas de la célula eucariota. Bueno, entonces, como les mencioné, en las personas por demás sanas, el parvovirus no produce mayor cosa aparte del exantema y de a veces dolor articular, pero en las personas que tienen algún tipo de hemoglobinopatía pueden empeorar, ¿sí? Pueden empeorar la anemia porque son los glóbulos rojos, estas células, son los glóbulos rojos las que se ven afectadas. Bueno, sobre todo los precursores eritroides, no las células, no los glóbulos rojos como tal, porque recuerden que los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero sí los precursores eritroides. El parvovirus también se conoce como la quinta enfermedad. No sé por la primera, segunda, tercera, no sé, no me acuerdo. Pero se conoce como la quinta enfermedad. Y semiológicamente se encuentra eso, el exantema embofetada. Bueno, el exantema embofetada es típico del paciente con parvovirus B19. Bueno, parvovirus B19 y este exantema, que puede ser también descrito como máculo papular, compromete en algunos casos toda la extensión de la piel y compromete también las palmas o las plantas. Eso es muy fácil cuando uno lo ve en un niño. Pero miren cómo se ve en un adulto. Parvovirus B19. Este exantema a mí me recuerda a una persona con dengue. Por eso a veces no es tan sencillo diagnosticarlo. De ahí que sea tan importante que se haga una buena historia clínica. Y en los adultos se ve este tipo de exantemas que son muy particulares. Este exantema en los adultos es un exantema que compromete las piernas y los pies y que se llama exantema en medias. ¿Listo? Y a veces se ven exantemas que comprometen las manos, el antebrazo, hasta el codo, que se llama exantema igual. Entonces, a veces diagnosticar esto en los adultos no es tan sencillo. Y no falta el adulto que llega a la madrugada preguntando, ¿qué tengo? Bueno, parvovirus B19. Este es el exantema que se ve en los niños, pero aquí vemos este corte histológico de las células eritroides que están infectadas, y esta es la complicación más grave de la infección por parvovirus B19 en las embarazadas. Y son los óbitos, es decir, las muertes fetales, por una cosa que se llama hidrops fetalis. Hidrops fetalis, así se llama. Hidrops fetalis no inmune, así se llama. ¿Por qué razón? La destrucción de los precursores eritroides, ¿qué hace? Baja la hemoglobina, baja el hematocrito, y recuerden que la hemoglobina y el hematocrito también son necesarios para mantener la presión y la integridad del espacio intravascular. Si el espacio intravascular está lleno de leucocitos, pero no tiene glóbulos rojos, o tiene muy pocos leucocitos, ¿qué es lo que circula por los vasos sanguíneos? Que es plasma. Pero ese plasma no es suficiente para poder mantener las diferentes funciones. Entonces, pues la función cardiovascular, la función neurológica, todo eso, y ese líquido se empieza a extravasar. ¿Y a dónde se extravasa? Al espacio pericárdico, al espacio pleural, al espacio peritoneal, y aquí estos niños están, literalmente parecen bolsas de agua. Eso se llama hidrops fetalis no inmune. El inmune es mediado por la destrucción de los glóbulos rojos por presencia de anticuerpos contra los glóbulos rojos. Por ejemplo, lo que ocurre en la discordancia RH o de glúten, que eso lo van a ver cuando estén en pediatría y en ginecología. Entonces, esa es la principal característica. El diagnóstico sí es un diagnóstico serológico. La verdad que los casos en los que se ve esto son difíciles de diagnosticar por la sola clínica. Lo importante es los síntomas, el rash, el exantema, el dolor articular,
Y si es un paciente que tiene disminución, que tiene alguna patología hematológica de base, en ellos sí vale la pena tomar estos anticuerpos para saber si es un parvovirus. Tratamiento no lo hay, pero puede que estos pacientes requieran nuevas transfusiones, nuevos recambios, qué sé yo. Entonces, esto por supuesto hace que este paciente requiera pues, una nueva transfusión. Y recuerde que las transfusiones son, pues, tienen sus detalles y sus riesgos, ¿no? Pero el diagnóstico se hace principalmente con la serología. Ya vamos a acabar, tranquilo, no se desesperen. De SARS-CoV-2 les voy a hablar cuando veamos, no por virus respiratorios, sino que se los voy a dar cuando hablemos de virus emergentes. Estas fotografías las tomé de una publicación italiana del año 2021. Si ustedes recuerdan, Italia fue uno de los países de Europa que más o menos en abril, mayo de 2020, fue uno de los países más afectados por el brote de COVID que hubo. Bueno, y en ellos, en los pacientes italianos y en los pacientes chinos, fue donde se empezaron a documentar este tipo de brotes. En el SARS-CoV-2 se encontraron diferentes tipos de brotes, como lo vamos a ver. Exantema urticariforme, este exantema maculopapular, también se vio esto. Exantema pápulo-vesicular, pápulas y vesículas. Este exantema que se llama el exantema acral o pernio, acral quiere decir distal en las extremidades, dedos, tanto de las manos como de los pies, también se veía esto. También se veía este otro tipo de exantema, el exantema que se llama lívido reticularis, lívido, lívido es otra cosa, ¿no? Lívido reticularis, que también se conoce como racemosa o en racimos, y este que se llama purpúrico o vasculítico. Los de peor pronóstico, anótenlo por ahí, los de peor pronóstico, el lívido reticularis y el exantema maculopapular. Esos eran los de peor pronóstico. Es decir, ese paciente seguramente falleció. Y los de mejor pronóstico, el eritema pernio. Bueno, el eritema pernio. No se conoce la relación de por qué esto era así. Yo personalmente vi muy pocos pacientes con COVID que tuvieran manifestaciones en piel, y eran manifestaciones absolutamente inespecíficas. Esto del lívido reticularis es una cosa que ustedes verán cuando estén en su curso de medicina legal. Esto de hecho es una característica primordial. ¿No? Ya, ahora sí les aseguro que va a terminar. Y la última de las que le voy a hablar es la herpangina y la enfermedad mano-pie-boca. Seguramente sí la han escuchado, o han tenido sobrinitos, hermanitos, o a ustedes les dio de chiquitos, ¿sí? La enfermedad mano-pie-boca y la herpangina. Esta es producida por una familia grande de virus que son los enterovirus. Los enterovirus se llaman así porque en los años 60-70 se descubrió que eran causa de diarrea. Actualmente los enterovirus no son la principal causa de diarrea, ¿sí? Los enterovirus generalmente causan este tipo de manifestaciones en la cavidad oral y también son responsables de casos de encefalitis viral, pero no es de todos los días verlo. Y hay muchos tipos de enterovirus, algunos se llaman Coxsackie, otros se llaman ecovirus, y hay los genotipos que quieran, pero todos tienen las mismas manifestaciones. Para el caso de la herpangina, se producen estas lesiones ulceradas muy dolorosas, cuadros febriles que pueden alcanzar incluso los 14 o 21 días en personas incluso sanas, aunque es más frecuente verla en niños pequeños, que producen brotes porque esos enterovirus, al ser virus que no tienen cubierta clínica, son muy resistentes y producen brotes sobre todo en las guarderías y en los jardines infantiles. Estos virus pues, pueden además tener una excreción tanto por las mismas secreciones nasales y orales, también se puede secretar por el intestino, que puede ser responsable de muchos brotes. Esto se parece a muchas cosas, se parece por ejemplo a las infecciones por herpes, se puede parecer también a algunas manifestaciones en la boca del citomegalovirus, que es un diagnóstico a veces difícil de hacer. Bueno,
Y estos enterovirus también pueden producir una cosa que se llama la enfermedad mano, pie, boca. Mano, pie, boca. Así se llama. Estas mismas lesiones que se encuentran en la cavidad oral se encuentran en los pies y se encuentran en las manos. En general no producen ningún tipo de complicación, una persona no se va a morir de esto, es muy raro que una persona se complique por esto. Casi siempre estas personas terminan hospitalizadas es por la dificultad en el control de la fiebre, porque como les mencioné, pueden tener cuadros febriles muy prolongados, y segundo, porque estas lesiones son muy dolorosas, entonces las personas dejan de comer, pero no se pueden hidratar, entonces muchas de estas personas terminan hospitalizadas con hidratación endovenosa, con medicamentos para el dolor, y esperar a que eso les pase. Bueno, 4 el punto, que les vaya bien.